Ya voy a tratar igual como de dar tips en lo que se enfoca el profe, en las pruebas, para que les sirva un poquito más. ¿Ya? Entonces, ¿se ve bien, Mariana? ¿Estás ahí? Sí, se ve súper bien, Nada. Ya. ¿Y se escucha bien igual? ¿Se escucha muy bajito? Sí, se escucha perfecto. Ya, bacán. Ya, vamos a ver entonces las enfermedades infecciosas de la P3, ¿ya? Vamos a partir con la rabia, ya que la rabia es una enfermedad muy importante, se considera importante por parte de la Organización Mundial de la Salud. Es una enfermedad zoonótica, eso quiere decir que afecta a mamíferos y a seres humanos, o sea, afecta a seres humanos y es transmitida por parte de los animales hacia los seres humanos, ¿ya? Entonces afecta principalmente mamíferos, afecta a mamíferos, entonces dentro de estos mamíferos vamos a tener, por ejemplo, el perro, el gato, el ser humano, ¿ya? Y genera cuadros nerviosos con cambios de comportamiento, ¿ya? Entonces, por ejemplo, vamos a tener parálisis, vamos a tener, al animal le va a costar deglutir, va a tener dificultad motora, ya va a tener como que va a reaccionar muy fuerte a los estímulos, ¿ya? Dentro de la etiología del virus, pertenece a la familia Rhabdoviridae, ¿ya? Al género Lisavirus, y es un virus ARN de hebra simple, ¿ya? Es súper importante que ustedes tengan en cuenta que cuando los virus son ARN, tienen mayor capacidad de mutar, entonces va a tener mayor variabilidad genética, ¿ya? Los virus ADN tienen menos variabilidad genética por una enzima que es capaz de ir corrigiendo el ADN cuando se va dividiendo, ¿ya? En cambio, el ARN no la tiene y por eso presenta mayor variabilidad, ¿ya? El virus de la rabia, que es el que está acá atrás, que no se ve tan bien, está compuesto principalmente de 5 proteínas, ¿ya? Las proteínas que nos van a interesar a nosotros va a ser... Uy, ¿alguien quiere? Ya, ahora sí. Las proteínas que nos van a interesar a nosotros va a ser la proteína G y la proteína N o la nucleoproteína, ¿ya? La proteína G, la importancia de esto es que tiene la capacidad de generar una respuesta inmunológica en el organismo, ¿ya? Entonces, las vacunas que se van a crear contra la rabia van a contener, los viriones van a contener esta proteína para poder inducir una respuesta antigénica, ¿ya? La otra proteína que nos importa era la nucleoproteína, que genera una respuesta inmunológica común dentro de todos los organismos, ¿ya? Entonces va a ser importante para poder diagnosticar la enfermedad, ¿ya? Otra cosa importante es que vamos a tener 11 genotipos, ¿ya? Pero nos vamos a enfocar solamente en el genotipo 1 o también denominada rabia clásica, ¿ya? Dentro de la rabia clásica, que es la rabia que se encuentra en Chile como endémica, vamos a tener cepas calles y cepas fijas, ¿ya? Las cepas calles van a ser las cepas que nosotros vamos a poder recolectar a partir de los casos clínicos que encontremos en animales con rabia, y las cepas fijas van a ser las cepas que se han mantenido en el laboratorio, ¿ya? Entonces van a tener una menor, van a estar como más tipificadas, entonces van a tener una menor variabilidad, en cambio las cepas calles van a tener mucha variabilidad, ¿ya? Dentro de la epidemiología, como les contaba, en Chile las cepas que se han encontrado pertenecen al genotipo 1, ¿ya? Vamos a tener distintas variables y las variables que nos van a interesar van a ser la variable 1 y la variable 2, que va a generar la rabia canina, ¿ya? Esta variable se encontraba en Chile, pero actualmente se considera como, Chile se considera libre de rabia canina, ¿ya? O sea, es una enfermedad erradicada. Y otra enfermedad, o sea, otra variable importante es la variable 4 y 6, ¿ya? Que se mantiene en reservorios silvestres gracias al murciélago, que son los que están acá, y generan una endemia silvestre, ¿ya? Entonces, en Chile hay rabia, pero la rabia que existe es silvestre, y solamente con variables de murciélago, que sería la variable 4 y la variable 6. Y el murciélago que mantiene, que principalmente es el reservorio, como el más conocido, es Tadarida brasilensis, que es el que está acá en la foto, ¿ya? La transmisión de la enfermedad se da principalmente por la inoculación a través de la mordedura, donde se inocula saliva hacia el tejido muscular, ¿ya? Entonces, por ejemplo, no sé, el perro va y muerde a una persona, ¿ya? Esta saliva se va a inocular en el tejido muscular y va a generar la primera fase replicativa,
Ya la primera fase replicativa va a viajar mediaxónica hacia el sistema nervioso central, ¿ya? Después vamos a tener una segunda fase de replicación, donde esta segunda fase de replicación va a ser centrífuga. Eso quiere decir que va a ir desde el sistema nervioso central hacia afuera, ¿ya? Entonces se va a depositar, vamos a encontrar partículas virales en glándulas salivales, en córnea y en grasa parda, ¿ya? Y esa es la razón por qué se transmite por saliva, ¿ya? Dentro de la patogenia de la rabia vamos a tener principalmente tres fases, ya la fase de incubación, la fase prodrómica y la fase drómica. La fase de incubación es variable dependiendo de la especie del animal, ¿ya? Creo que en perro era como entre 20 y 80 días por ahí, más o menos, y en humanos podía ser de hasta un año, ¿ya? En la fase de incubación el animal no va a mostrar ninguna característica patológica asociada con la enfermedad, ya va a estar bien. Dentro de la fase prodrómica, que se refiere a antes de la enfermedad, ¿ya? El animal va a presentar cambios como muy inespecíficos, ¿ya? Entonces, por ejemplo, puede presentar fiebre, puede presentar anorexia, malestar, cambios de conducta, irritabilidad, ¿ya? Y en la fase drómica es la fase patológica propiamente tal, donde el animal va a presentar agresividad, ya va a ser un animal que va a tender a morder, falta de orientación, va a andar perdido, además va a presentar parálisis laringofaringia y eso es lo que no le permite tragar. Entonces genera acumulación de saliva en el hocico y esa es como la típica imagen del perro con rabia o el gato con rabia, ¿ya? Y se genera muerte por parálisis de los músculos respiratorios, entonces genera paro cardiorrespiratorio en el animal y el animal termina muriendo. El diagnóstico va a depender si sospechamos que hay rabia en animales o si sospechamos que hay rabia en el ser humano, ¿ya? En animales va a ser mediante inmunofluorescencia y la muestra se va a tomar desde tejidos nerviosos en animales muertos y se va a inocular en ratas lactantes. Entonces, si las ratas lactantes presentan los mismos síntomas, se va a confirmar la rabia en animales. Mientras que en seres humanos se toma muestra desde la córnea o desde el líquido cefalorraquídeo y también por inmunofluorescencia. El control de la enfermedad va a estar dado entonces por el control de la población canina, ¿ya? Por eso es muy importante la tenencia responsable de mascotas, ¿ya? Al final, por ejemplo, si un perro, no sé, anda libre en la calle, tiene mayor probabilidad de contagiarse y así morder a otra persona, ¿ya? Y además, esta enfermedad podemos tener vacunaciones preexposición y vacunaciones postexposición. La preexposición es solamente para los animales y personas que se encuentran en riesgo, ¿ya? O sea, vamos a vacunar a toda la población canina, a toda la población felina y además vamos a vacunar a las personas que trabajan directamente con los animales, ¿ya? La vacunación en animales, tanto para perro como para gato, la primera dosis se hace a los 2 meses. Se refuerza al año y se mantiene después una vez al año constantemente vacunando, ¿ya? La vacuna post-exposición es para humanos, solo humanos, que han sido mordidos, ya son 5 dosis. Y además se recomienda lavar la herida debido a que el virus es sensible a solventes orgánicos, a temperatura, a luz. Entonces se recomienda lavar bien la herida después de una mordida, ¿ya? Y eso sería lo de la rabia, ¿ya? Cualquier cosa me pueden preguntar. Ahora vamos a ver enfermedades clostridiales. Las enfermedades clostridiales, los clostridium se caracterizan por ser bacterias anaeróbicas estrictas, ¿ya? Esto quiere decir que necesita de un ambiente anaeróbico para poder mantenerse, ¿cierto? Y además tiene la capacidad de generar esporas y toxinas, ¿ya? La particularidad de esta bacteria es que tiene la capacidad de generar estados avanzados de putrefacción en un corto tiempo en los animales que mueren, ¿ya? Y lo vamos a dividir en dos principales grupos, ¿ya? Los Clostridium, capaces de invadir tejidos, y los Clostridios, productores de enterotoxemias, ¿ya? Dentro de los invasores de tejidos, el primero es el Clostridium chauvei y genera la enfermedad del carbúnculo sintomático, ¿ya? O gangrena gaseosa. No sé si se acuerdan de la prueba pasada que les entró Bacillus anthracis, que esa generaba el carbúnculo bacteridiano, ¿ya?
Este se denomina carbúnculo sintomático porque genera un cuadro clínico súper parecido al de Bacillus anthracis, ¿ya? En el bovino, el bovino va a presentar bacterias, puede presentar Clostridium en su aparato. El bovino va a poder presentar estas bacterias dentro de su aparato digestivo, ¿ya? Y esta bacteria va a esporular y se va a diseminar vía sanguínea hacia el resto del organismo del animal, ¿ya? Cuando encuentre un lugar apto para que sea capaz de germinar, va a germinar y va a generar necrosis local, ¿ya? Además, va a generar una difusión de toxinas y eso va a provocar un cuadro letal, ¿ya? Entonces, como les contaba que era súper parecido a Bacillus anthracis, vamos a ver esta típica foto de una vaca tiesa como de un día para otro y con avanzados estados de putrefacción, ¿ya? Mal olor, sangramiento, etc. En ovinos se va a producir un cuadro de mionecrosis y va a estar dado principalmente por una mala higiene al momento de usar instrumentos, ¿ya? Entonces vamos a ver lesiones necróticas que se generaron súper rápido, con mal olor, esponjoso, negro, generado por una mionecrosis, ¿ya? Debido a este tipo de Clostridium. Otro Clostridium es el Clostridium séptico, o también se llama, genera la enfermedad de edema maligno, ¿ya? Entonces vamos a ver este tipo de lesiones, ¿ya? Que va a generar un edema con necrosis exudativa, de mal olor, oscuro, ¿ya? Y también este mismo Clostridium va a afectar a los terneros jóvenes, que se da cuando comen pasto congelado, y el pasto congelado, donde es duro, es capaz de atravesar la pared del abomazo, y eso genera que ingresen bacterias al organismo. Va a generar una bacteremia y va a morir muy probablemente los corderos. Otro tipo de Clostridio invasor de tejido va a ser el Clostridium noviae, y el que nos va a importar a nosotros va a ser el tipo B, y va a generar una hepatitis necrótica y se puede relacionar con la presencia de parásitos. Por ejemplo, la fasciola hepática, que la fasciola hepática va a ser capaz de migrar a través del parénquima hepático en ovinos y bovinos, y con ello con la fasciola va a llevar conjunto esporas o bacterias y las va a depositar en el parénquima hepático, ¿ya? Y ahí se va a generar la lesión de la necrosis hepática. Y por último, el último Clostridium invasor de tejido va a ser Clostridium haemolyticum, que va a generar hemoglobinuria infecciosa, ¿ya? Lo que va a pasar es que la bacteria va a llegar a este tejido, ¿ya? Y va a generar necrosis hepática, ¿ya? La lesión en el tejido. Y además va a liberar toxinas. Y esas toxinas van a difundir vía sanguínea y van a actuar sobre los eritrocitos, generando hemólisis y todos los cuadros asociados, ¿ya? Entonces, por ejemplo, cuando tenemos hemólisis, que es la ruptura de los eritrocitos, vamos a tener ictericia, anemia, hemoglobinuria, que es la presencia del pigmento rojo en orina, y etcétera, ¿ya? Ahora vamos a ver los Clostridium que son productores de enterotoxemias, ¿ya? El principal es Clostridium perfringens y tiene la particularidad de que se va a multiplicar dentro del intestino del animal y va a liberar una toxina, ¿ya? El aumento de la población de Clostridium perfringens está principalmente relacionado con cambios de alimentación, ¿ya? O sea, de una alimentación muy mala a una alimentación muy buena, que se puede, por ejemplo, dar cuando los animales se mandan engorda, y ahí se pasa a una alimentación alta en calorías, ¿ya? Vamos a tener distintos tipos de toxinas, que va a ser la A, la B, la D, pero yo creo que no es tan importante entrar en detalle. Lo importante es que sepan que está relacionado con enteritis hemorrágica y necróticas, ¿ya? Ahora, otro Clostridium productor de enterotoxemias es Clostridium tetani, que genera tétanos, ¿ya? Que es un síndrome neuroparalítico de contracción muscular espasmódica. Esto quiere decir que es continuo en el tiempo, ¿ya? Se genera debido a la toxina que se llama tetanoespamina, ¿ya? Y la tetanoespamina lo que hace es unirse
en la neurona presináptica, inhibiendo la liberación de glicina, ¿ya? Entonces, lo que hace la glicina es modular la respuesta de la neurona que viene acá para la liberación de acetilcolina, ¿ya? Entonces, donde no se modula la liberación de acetilcolina, tenemos liberación constante de acetilcolina hacia el músculo, provocando una contracción constante, ¿ya? Después tenemos Clostridium botulinum, que genera botulismo, que es todo lo contrario, ¿ya? Recién el animal estaba con contracción muscular constante, este no es capaz de generar contracción en los músculos, ¿ya? Entonces genera una parálisis flácida. Lo que hace la toxina es que se une acá a los canales de liberación de acetilcolina, ¿ya? Y eso inhibe el impulso nervioso, ¿ya? Al final, este animal va a morir por la incapacidad de poder contraer los músculos respiratorios, ¿ya? Entonces va a morir de un paro respiratorio. Y eso sería con Clostridium, ¿ya? Ahora viene la brucelosis y no caché si el profe les hizo la clase como de generalidades de brucelosis, así que se las puse así muy cortita acá, ya que es como para más o menos cachar como cuáles son las que están presentes en Chile, cuáles son zoonóticas, cuáles afectan más al ser humano, que igual es importante que lo sepan. Ya. La principal patología que genera brucelosis en casi todas las presentaciones va a ser abortos, orquitis y epididimitis, ¿ya? Orquitis, inflamación de los testículos, epididimitis, inflamación del epidídimo, ¿ya? Las que son zoonóticas son las que tienen el asterisco acá, ¿ya? Entonces vamos a tener Brucella suis, que afecta a los cerdos, Brucella melitensis, ¿ya? Que afecta a los ovinos, Brucella ovis, que no es zoonótica y también afecta a los ovinos. Vamos a tener Brucella abortus, que afecta a los bovinos, y Brucella canis, que va a afectar a los perros, ¿ya? Los que se encuentran en Chile son solamente las que están en azul, ¿ya? Entonces en Chile se encuentra Brucella ovis no zoonótica, ¿ya? Que va a afectar a los bovinos, Brucella abortus, que genera la Brucella bovina, que va a afectar a los bovinos, y canis a los perros, ¿ya? Y además vamos a tener una susceptibilidad en el ser humano dependiendo del tipo de Brucella que sea, ¿ya? Entonces, el ser humano es más susceptible a Brucella suis, después viene la melitensis, después la abortus y finalmente la canis, ¿ya? Y la Brucella bovina, ya la Brucella bovina, como les había contado, afecta a la Brucella, es causada por Brucella abortus, es una enfermedad zoonótica y afecta principalmente al ganado bovino, ¿ya? Es una enfermedad endémica en Chile, aunque hay hay un programa de erradicación que se hizo hace varios años y ha logrado que la prevalencia se mantenga dentro, creo que era un 1% dentro de los predios, ¿ya? Así que igual es bajito y ha disminuido harto. Genera alteraciones reproductivas, ¿ya? Por eso es tan importante, ¿ya? Porque las vacas presentan abortos, entonces eso va a implicar una pérdida productiva y económica dentro de los predios bovinos, ¿ya? Los principales riesgos de contagio hacia el ser humano va a ser mediante acá el consumo de leche no pasteurizada, ¿ya? O sea, el consumo de leche cruda, casi directa del animal. Y el otro riesgo es el riesgo ocupacional, ya que va a estar, por ejemplo, va a darse en los operadores, las personas que trabajan directamente con los animales, los médicos veterinarios, las personas que realizan en el SAC, etc. Y además la bacteria es sensible al medio ambiente, ¿ya? O sea, es sensible a temperatura, es sensible al sol, y lo que hace que la bacteria se mantenga dentro del predio, ¿ya? Va a ser principalmente una mala higiene, ¿ya? Entonces, por ejemplo, no sé, si una vaca fue y abortó recién y nunca nadie lo vio, nadie lo limpió, va a generar que la bacteria se mantenga en el ambiente. O, por ejemplo, heces. O, por ejemplo, que no existan maternidades. Entonces, si no existen maternidades, la vaca va a parir en cualquier lado y va a exponer a otras vacas a que se contagien. Dentro de la patogenia y la patología, como les había contado, las principales lesiones eran aborto en hembras, orquitis y epididimitis, ya no se olviden. El ingreso de la bacteria hacia el animal va a estar dado por el consumo de alimentos con secreciones de aborto, ya como les había contado. Esta bacteria va a migrar, ya, el animal lo va a consumir,
¿ya? Va a migrar vía linfática hacia los nódulos del cuello, ¿ya? La brucela tiene la particularidad que tiene la capacidad de sobrevivir dentro de los macrófagos. Entonces, ocupan a los macrófagos como un transporte de ellos a través del organismo, ¿ya? Entonces va a llegar a los nódulos linfáticos del cuello, ¿ya? Va a migrar a través de las células sanguíneas blancas y va a ser una bacteremia y va a afectar el útero y en caso de que haya preñas, que la vaca esté preñada, va a generar un aborto, ¿ya? La otra vía es que migre hacia todos los, o sea, hacia los nódulos linfáticos del cuerpo y entre ellos vamos a encontrar los nódulos linfáticos de la ubre, ¿ya? Y así se va a diseminar a través de la leche, ¿ya? Dentro del control de brucela, vamos a ver que está dado principalmente por el programa de erradicación de brucela en Chile, la vigilancia epidemiológica, o sea, estar constantemente testeando para ver cómo va evolucionando la prevalencia de la enfermedad en el país, las medidas preventivas, que son buena higiene, que hayan maternidades dentro de los predios, y además el diagnóstico que se realiza a través de las pruebas oficiales establecidas por el SAC, ¿ya? Las pruebas oficiales van a tener distintas etapas, ¿ya? La primera etapa va a ser, se van a evaluar todos los animales individualmente a través del suero, o sea, se le extrae sangre uno por uno a todos los animales, ¿ya? Se deja coagular, se obtiene el suero y ese suero se enfrenta a una prueba de rosa bengala, ya que la voy a explicar más adelante. También está la prueba de inmunofluorescencia y esta prueba tiene como que tiene una alta sensibilidad y una baja especificidad, ¿ya? Esto quiere decir que pueden haber muchos positivos, falsos positivos, ¿ya? Entonces, si un animal sale positivo de la prueba de rosa de bengala o a la de inmunofluorescencia, se pasa a una segunda etapa, donde la segunda etapa es un ELISA repetitivo, ¿ya? Y ahí, si es que sale positivo ese, el animal queda como un animal positivo a brucelosis, y si sale negativo, se descarta, o sea, no es positivo. Y los predios tienen la capacidad, tienen como, pueden optar a ser certificados por el SAC como predios libres de brucela cuando todos sus animales salen negativos, ¿ya? Entonces, por ejemplo, si un animal sale positivo, o tienen varios animales positivos, se van descartando los positivos hasta que se hacen los negativos, se vuelven a hacer pruebas y si es que ya salen todos negativos durante un tiempo determinado, el predio se va a declarar como libre de brucela y desde ahí solamente se va a hacer vigilancia epidemiológica a través de los, no sé si ustedes antes, como no sé en qué ramo era, creo que entró la producción, como que los llevaban a lechería y ahí habían como unos tambores gigantes de metal donde se ponía la leche, ya, de ahí se saca muestra de la leche y se hace la prueba del anillo de leche, ¿ya? O sea que voy a evaluar todas las vacas juntas, pues no las voy a evaluar individualmente como lo hacíamos en la primera etapa, ¿ya? Entonces, dentro de la prueba de rosa bengala, y esto es importante porque el profe lo pregunta, como que siempre lo pregunta en la prueba, así que es importante que sepan bien la prueba de rosa bengala y el anillo de la leche, que se lo voy a explicar ahora. Entonces, tenemos varias vacas en el plantel, ¿ya? Vamos a tomar muestras de sangre desde todas las vacas. Vamos a ocupar el tubo rojo, que no tiene anticoagulante, porque queremos que la sangre coagule y así extraer el suero, ¿ya? Para ver si hay presencia o no hay presencia de anticuerpos. Vamos a ver si este video funciona. Ya, sí funciona. Ya. Entonces, acá dentro de esta placa, no sé si se ve muy bien, pero hay unas cositas amarillas que ese es el suero de los animales que ya se puso, ¿ya? Entonces lo vamos a enfrentar a una prueba, o sea, a un pigmento que se llama rosa de bengala, y en caso de que la muestra sea positiva, se va a, ¿cómo se llama? Como a aglomerar, a aglutinar, y si es que no aglutina, vamos a decir que la prueba va a ser negativa, ¿ya? Entonces se enfrentan ambos, ¿ya? Para generar un complejo antígeno-anticuerpo, se revuelve y después se gira, ¿ya? Entonces, al girarlo, vamos a enfrentar mejor el antígeno al anticuerpo y en caso de que sea positivo, o sea, de que haya anticuerpo, va a aglutinar
Acá no se ve muy bien, pero esta es la que aglutina. Como que no se ve tanto. Pero se ve así, ya en la vida real se ve así. Ya, ahora vamos a tener la prueba del anillo de la leche, que la muestra se sacaba dentro de las cosas grandes donde tienen la leche y se toma la muestra desde ahí, ¿ya? Entonces se pone la leche dentro de estos cositos y se le pone un tinte azul, ¿ya? Que el tinte azul tiene la gracia de que tiene el antígeno de Bruselas, ¿ya? Entonces, en caso de que haya anticuerpo, el antígeno con el anticuerpo se van a juntar y van a generar. Ay, lo voy a tener que poner de nuevo. No sé cómo poner un video. Ya, entonces, acá en caso de que sea positivo, el antígeno con el anticuerpo se van a unir, ya que el anticuerpo está coloreado, entonces eso va a generar una capa de grasa azul. Ese es el positivo. Ese es el positivo. Si se ven, eso tiene una capa de grasa azul, que es donde se junta el anticuerpo con el antígeno, que está coloreado, y sube, ¿ya? Mientras que el negativo sale una cosa homogénea y arriba se pone una grasa blanca, ¿ya? El profe siempre lo pregunta, así que para que lo tengan bien claro. Ahora vamos a ver la brucelosis canina. Ya, la brucelosis canina es una enfermedad que afecta principalmente a cánidos. Ya dentro de otros países se ha logrado detectar la bacteria dentro de cánidos silvestres, pero en Chile nunca se ha detectado. ¿Ya? Se cree que es una enfermedad generalmente subdiagnosticada. ¿Ya? Hace poco se hizo un estudio en la universidad que evaluaba la prevalencia de la bacteria en Santiago, y si no me equivoco era como de un 8%, un 8,1% por ahí. ¿Ya? Es una enfermedad zoonótica el que les contaba, o sea que afecta principalmente a perros y a seres humanos, y además es endémica en Chile. ¿Ya? Tiene una mayor incidencia dentro de los planteles de producción de perros. Esto está dado principalmente por la alta densidad que tienen los planteles de producción de perros y está asociado con problemas reproductivos. ¿Ya? Lo mismo, aborto, orquitis y epididimitis. Ya, entonces, dentro de la patogenia, vamos a tener productos que van a contener a la bacteria, ¿ya? Vamos a tener principalmente, en hembras va a ser por descargas vaginales y en macho va a ser por seminal. En las descargas vaginales va a estar relacionado con los restos de parto, en el celo con las secreciones vaginales y en aborto con los restos de aborto, ya sea el feto, la placenta y todo lo que sale en un aborto. La infección se va a dar mediante las mucosas, que puede ser la mucosa nasal, la mucosa conjuntival o la mucosa genital. Y al igual que en bovinos, la bacteria va a migrar hacia los linfonodos, ¿ya? Va a generar una bacteremia no persistente. Bacteremia es bacteria en sangre. Y en machos va a migrar y principalmente se va a disponer en el epidídimo y en la próstata, ¿ya? Esto va a generar una disminución de la fertilidad, un volumen de eyaculado menor y además anormalidades espermáticas, que todo eso se traduce en disminución de la fertilidad. ¿Ya? Y dado que la bacteria se pone en el epidídimo y en la próstata, la liberación de bacterias en machos va a ser a través del semen y la orina. En hembras, la bacteria va a migrar y se va a disponer en el útero grávido, que útero grávido significa útero gestante, en la placenta y en el feto. ¿Ya? Entonces va a provocar muertes embrionarias, ¿ya? O sea, esto quiere decir que el embrión va a tener muy pocas semanas y el embrión va a morir, ¿ya? Y se va a reabsorber. Si está avanzada la gestación, va a generar abortos, ¿ya? Y además hay aumento de la mortalidad perinatal, ¿ya? Y en infecciones crónicas, ya en animales más viejos que presentan esta enfermedad, se dispone en el ojo y genera problemas en el disco intervertebral. Y en las articulaciones, si no me equivoco, también.
El diagnóstico dentro de brucelosis canina se da principalmente por el cultivo bacteriológico, que se puede tomar las muestras en machos de orina y semen. En hembras se puede tomar por descargas vaginales durante el estro significa celo, y además por los residuos de parto o de aborto, ¿ya? El profe hablaba acerca de que hay una ELISA que genera, que no es tan bueno, pero estos que se están probando ahora son los mejores, y en especial el ELISA indirecto, que mide el LPS rugoso que se encuentra dentro de la bacteria, ¿ya? Vamos a tener dentro de Bruselas lipospolisacáridos, que son proteínas que se encuentran dentro en la membrana de célula a célula y van a ser lisas o rugosas. Ya dentro de los perros y los ovinos va a ser rugosa. Ya por ende las pruebas de detección tienen que detectar el LPS rugoso. Y en el control va a estar dado principalmente por la revisión de anormalidades dentro de los reproductores en su sistema reproductor, ya, o sea, que no presenten orquitis ni epididimitis. Además que se haga serología seriada, ya, para asegurarse de que no contengan la bacteria y así poder realizar la cruce bien. Desinfección e higiene, ya que hayan maternidades bien, o sea, higiénicas, que no se dejen, si una perra aborta, no se dejen los restos ahí, ya que sea higiénico. Y los animales que ya están infectados, se recomienda siempre la castración, tanto para hembras como para machos, y además tratamiento, ¿ya? El tratamiento se hace con antibióticos que tengan alto volumen de distribución, que eran las tetraciclinas con streptomicina, y en el caso de que el animal no remita la enfermedad, o sea, que siga cada vez peor, se recomienda la eutanasia. Ahora, la última Brucela, epididimitis del carnero, ya no se llama Brucela ovina, porque la Brucela ovina es para Brucela melitensis. Y si se acuerda, esa Brucela no está en Chile, ¿ya? En cambio, Brucela ovis sí está en Chile y no es zoonótica, ¿ya? Acuérdense. Ya. Tiene mayor incidencia en los ovinos y especialmente en los machos ovinos, ¿ya? Genera orquitis, epididimitis, como les he dicho, y abortos escasos en hembras, ¿ya? Y la infección se da a través del semen, la orina y aguas y forrajes contaminados, ¿ya? La infección entre animales puede darse entre macho-macho y entre macho y hembra, ¿ya? La infección entre macho y hembra se da principalmente durante los meses de encaste, que si se tienen que acordar que son 2 meses de encaste solamente para los predios ovinos, ¿ya? Se encastan las hembras, presentan celo, un macho que está contagiado monta a la hembra, ¿ya? Deposita el semen en la vagina, y, por ejemplo, después ese macho se va, llega otro macho, también monta a la hembra, y ahí se contagian por los residuos de semen que quedaron en la vagina, ¿ya? La otra tipo de infección, que es la más común y la que más se da, es entre macho y macho, ya que los ovinos tienen comportamientos que se montan entre ellos por dominancia. Entonces, por ejemplo, el ovino dominante va a ir y va a penetrar a un ovino que no es tan dominante y así lo va a contagiar, ¿ya? Además que se orinan en la cara y además que se lamen el prepucio entre ellos, ¿ya? Entonces, esa es otra forma de contagio. El control va a estar dado por la revisión de los genitales de los machos pre y post encaste, ¿ya? En los meses de encaste, y se podría evitar por inseminación artificial, ya que la inseminación artificial es que se compra semen certificado, que esté libre de enfermedades, y así se preñan las ovejas, ¿ya? Pero no se hace tanto en Chile la inseminación artificial en ovejas. Lo que sí se hace harto es la inseminación artificial en predios lecheros de bovinos, ¿ya? En diagnóstico vamos a hacer por clínico, o sea, va a ser un diagnóstico clínico por palpación de los órganos genitales, y la confirmación se va a dar por ELISA, ya por ensayo inmunológico. Y eso era de Bruselas. No sé si tienen alguna pregunta, estoy hablando muy rápido, me enredo un poquito, no sé. ¿Van bien? ¿Hay alguien? ¿Hay gente viva? Hola, Nasla. No hay ninguna pregunta. Ya, gracias. Ya,
Cualquier cosa pregunten, ya, si me enredo, si no entienden algo, cualquier cosa. Oye, va bien. Gracias. Ya, gracias. Ya, ahora la linfadenitis gaseosa. Hoy no me acuerdo si grabé. Así sí estoy grabando. Ya, ahora la linfadenitis gaseosa, ya que está causada por una bacteria que se llama Corynebacterium pseudotuberculosis. Ya, se llama pseudotuberculosis porque genera lesiones necróticas gaseosas parecidas a lo que genera la tuberculosis, ya, pero no es tuberculosis, ya. Afecta principalmente a ovinos, caprinos, bovinos y equinos, ¿ya? Genera lesiones absedativas a nivel de los nódulos linfáticos, ¿ya? Se ingresa la bacteria al rebaño, principalmente por animales que estén infectados, que sean portadores de las bacterias dentro de sus nódulos linfáticos, y el ingreso hacia un nuevo animal se da a través de la infección de heridas, ¿ya? Súper común que se dé durante la esquila y durante el marcaje, ¿ya? Porque en la esquila como que no son tan cuidadosos y, por ejemplo, pueden cortar un animal, ¿ya? No se desinfecta la herida y con esa misma máquina quizás se esquiló una oveja que sí estaba infectada. Entonces ahí pasan la bacteria de un animal a otro, ¿ya? Y ingresa a través de la piel, migra hacia los nódulos linfáticos y los nódulos linfáticos más afectados en ovinos y en caprinos van a ser los submaxilares, ¿ya? Mientras que en bovino y en equino van a ser los pectorales y los subescapulares, ¿ya? Esta enfermedad es súper como conocida, ya que se detectó que habían huemules que también estaban afectados. Miren, acá también está afectado el nódulo submandibular. Y esto se da principalmente por el ingreso de animales infectados, por ejemplo, ovinos, en los territorios silvestres donde habita el huemul. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, no sé, va una oveja y tiene una cosa, tiene un absceso, se pasa a llevar, no sé, con una rama o comiendo espina, no sé lo que sea, y deja la bacteria en el ambiente. Después llega un huemul, hace lo mismo, se pincha y se pincha con la bacteria y así ingresa. ¿Ya? Ya, entonces vamos a tener distintos tipos de lesiones necróticas dependiendo de la especie del animal. ¿Ya? En ovinos y en caprinos vamos a tener necrosis gaseosa, ¿ya? En los linfonodos, que es duro, es como mantequilla, así. Y en caprino va a ser menos duro que en ovinos, ¿ya? En ovinos son así como pelotas. En equinos vamos a tener lesiones más absedativas, ¿ya? Esto quiere decir que van a ser abscesos más líquidos, que acá sale el pus. Mientras que en bovino vamos a tener lesiones más hemorrágicas, ¿ya? O sea, vamos a abrir un absceso y va a salir sangre con pus. El diagnóstico lo vamos a hacer principalmente por la presencia de los abscesos gigantes que van a tener acá submandibulares, y además estos abscesos van a generar que los animales tengan una pobre condición corporal, entonces van a estar más flacos, van a tener una menor tasa de crecimiento y una menor tasa de engorda también. Entonces vamos a tener nódulos linfáticos aumentados y el diagnóstico confirmatorio siempre va a ser por el cultivo bacteriológico, ¿ya? El control se va a dar principalmente por higiene, ¿ya? Por ejemplo, desinfectar heridas después que se hagan, ¿ya? No contaminar las heridas, ¿ya? Y la eliminación de los animales que están infectados, ya que se maten a matadero. Hay unos sprays que existen, que por ejemplo, si un animal no se lo cortan durante la esquila, se le puede echar ese spray y ese spray va a desinfectar la herida. Ya, ahora vamos a ver la queratoconjuntivitis infecciosa bovina. Ya, la queratoconjuntivitis infecciosa bovina, como lo dice su nombre, querato de córnea y conjuntivitis de conjuntiva. Ya, para los que no saben, la conjuntiva es la mucosa que como que envuelve al ojo. Ya, cuando uno se hace así y sale eso rosadito, eso es la conjuntiva. Ya, y la córnea es. La bacteria va a tener distintos factores de patogenicidad que van a permitirle hacer este tipo de lesión, ¿ya? Vamos a tener citolicinas, fosfolipasas, que van a actuar sobre la membrana plasmática, enzimas hidrolíticas, ¿ya? Proteolíticas, que van a actuar sobre las proteínas, y además tienen un pili, que el pili era como esa cosita que tenían adherido a la membrana, que le permite adherencia a la córnea, ¿ya?
vamos a tener razas de vacas más susceptibles, que van a ser las vacas de cara blanca, ¿ya? Como la Hereford o la Fleckvieh. Y además es más prevalente en los animales más jóvenes del rebaño, ya del predio, ¿ya? Y además esta enfermedad presenta una mayor frecuencia en verano, ¿ya? Y la lesión que genera es una lesión ocular, ¿ya? Que es la que está acá. Entonces, donde se da más en verano, va a haber una mayor cantidad de moscas, ¿ya? Estas moscas se puede posar sobre un ojo de una vaca que está infectada y va a trasladar la bacteria por sus patas hacia el ojo de otra vaca y así afecta a otra vaca, ¿ya? Van a tener un periodo de, ¿cómo se llama? Como donde no demuestran nada durante 2 a 4 días, ¿ya? Después el animal va a presentar secreciones, ¿ya? Solo secreciones serosas, no mucopurulentas, secreciones serosas, ¿ya? Transparentes. Posteriormente se va a generar una vesícula en la córnea, ya que la vamos a ver acá. Y esa vesícula se va a romper y va a generar una úlcera en la córnea, ¿ya? Entonces lo que pasa es que esa úlcera al romperse va a generar una mayor irrigación del ojo, ¿ya? Y se va a generar, para generar tejido reparativo y se va a poner rosadito y por eso se va a llamar pink eye, ¿ya? Y además se va a producir una conjuntivitis y va a ser mucopurulenta, ¿ya? Entonces vamos a tener secreción mucopurulenta desde el ojo, ¿ya? Entonces, tienen que acordarse que primero se genera una lesión en la córnea y que después se genera una lesión en la conjuntiva, ¿ya? Eso es lo que la diferencia de otras enfermedades que generan un cuadro clínico parecido. El control se realiza por los factores de riesgo, ¿cierto? Control de moscas. Además, los animales afectados se trata con antibiótico local, ya se le inyecta como ahí en la conjuntiva. Proveer a los animales de pasto verde y si no se puede proveer de pasto verde, proveer de vitamina A, ¿ya? Y sombra, porque la lesión ocular le genera fotofobia, ¿ya? Entonces le molesta el sol, trata de esconderse. Y el diagnóstico va a estar dado principalmente por la sintomatología, por el ojo ahí reventado, y además que van a haber muchas vacas con la misma condición, ¿ya? Y la confirmación siempre va a ser por cultivo. Y por último, la última enfermedad va a ser la campylobacteriosis reproductiva, ¿ya? Vamos a tener dos tipos de campylobacteriosis, ¿ya? La que es fetus bar fetus y la fetus bar venerealis, ¿ya? La fetus bar fetus es zoonótica, ¿ya? La otra no. La patogenia de esta está dado que afecta a rumiantes, pero afecta principalmente a ovinos, ¿ya? Y se transmite a través del consumo de agua o alimentos contaminados, ¿ya? A través de restos de heces o de abortos, ¿ya? Genera una diarrea leve, ¿ya? Puede generar desde una diarrea leve hasta una bacteremia, ¿ya? Y en el caso de que el animal esté preñado, va a generar aborto o va a generar un parto prematuro, aumentando la mortalidad perinatal, ¿ya? Perinatal alrededor del parto. Las lesiones que se van a generar en el feto abortado o en el feto, o sea, o en el que nació pero murió, va a ser estas lesiones que son lesiones patognomónicas, ¿ya? Para los que no sepan, patognomónico es como, si está esa lesión, está esa enfermedad, ¿ya? Así que es como más fácil de diagnosticar. Además, genera edema cotiledonario y metritis, ¿ya? Postparto. El diagnóstico confirmatorio siempre va a ser por cultivo bacteriológico y la muestra se va a tomar desde el abomazo fetal, ¿ya? El control se va a estar dado por la vacunación de las hembras en primer parto. Además, si la hembra no está gestante, ¿ya? Solamente puede generar, no sé, una diarrea y quizá un poco de bacteremia, pero van a generar inmunidad de por vida, ¿ya? Entonces, esta es la razón de que no se eliminen los animales en Campylobacter fetus bar fetus, ¿ya? Y la idea es generar esta inmunidad de por vida en las hembras jóvenes. Entonces, se juntan las borregas, que todavía no han parido, con las hembras portadoras, ¿ya? Y así se transmiten la bacteria y así se genera la inmunidad de por vida de todos. Y por último, Campylobacter fetus bar venerealis,
que no es zoonótica, ¿ya? Es una enfermedad que afecta solamente a los animales, y también se llama vibriosis genital bovina, ¿ya? Ya, afecta solamente a los bovinos, ¿ya? Y se transmite mediante la monta natural o dirigida, ¿ya? Sin inseminación artificial, o sea que el macho monta a la hembra y así se puede transmitir, ¿ya? Hay mayor incidencia en ganado de leche de carne, y esto está dado porque en ganado de carne se usa mucho más la monta natural o dirigida que en ganado de leche, ¿ya? En ganado de leche lo que se hace mayoritariamente es inseminación artificial. Genera un síndrome de vaca repetidora, ya que si bien se logra la fecundación, no se logra la viabilidad del embrión. Entonces el embrión se reabsorbe y la vaca vuelve a entrar en celo, ya que igual es malo porque lo que se trata de hacer genera pérdidas económicas, ya entonces como que lo que se trata de hacer es que la hembra quede preñada lo que más se pueda, como a la primera si es que se puede. Entonces así no se pierde tiempo, genera mayor productividad y por ende genera mayor plata al predio, ¿ya? Y las vaquillas infectadas quedan con inmunidad de por vida, ¿ya? Y los machos no presentan enfermedad, ¿ya? Entonces se consideran como animales portadores de la enfermedad. La patogenia de la enfermedad está dado por la bacteria que se transmite a través del semen, ¿ya? De un macho infectado. Entonces, esta se deposita dentro de la mucosa genital de la hembra y va a migrar hacia el útero. En el útero va a generar una disminución de la disponibilidad de oxígeno, ¿ya? Y va a evitar, o sea, si bien va a haber implantación del embrión, no va a ser viable y por ende el embrión se va a reabsorber, ¿ya? Después, esta bacteria va a migrar otra vez hacia el tracto vaginal y va a ser capaz la hembra de infectar a otros machos, ¿ya? Porque la hembra queda como portadora por un tiempo. Creo que era como de 6 meses a 2 años. Sí, de 6 meses a 2 años. Y la reabsorción del embrión se va a producir a las 2 a las 3 semanas de la concepción. Y va a generar este síndrome que es la hembra repetidora de celo. Ya va a volver a entrar en celo, donde no va a haber gestación, va a haber luteólisis, que se va a eliminar el cuerpo lúteo, ¿ya? Y con esto se va a provocar otra vez el celo. El diagnóstico se va a hacer mediante el mucus uterino de la hembra genestro, en celo, y en macho a través del raspado prepucial, pero es más fácil hacerlo en hembra, ¿ya? Porque los machos no presentan nada, ¿ya? Y la confirmación se va a hacer por cultivo bacteriológico, microaglutinación o ELISA, ¿ya? Y el control va a estar dado por inseminación artificial, porque lo bueno de la inseminación artificial es que uno compra semen certificado libre de enfermedades. Entonces, si uno no va a estar transmitiendo enfermedades entre un macho y otro macho, o sea, entre un macho y una hembra, después a hembra otro macho y así. Y eso era la identidad infecciosa. Como les había contado, Rodrigo tuvo un problema con el internet, así que nos queda pendiente reagendarle su ayudantía, que muy probablemente que sea mañana. Pero les vamos a estar avisando por correo. Eso no sé si a alguien le quedó alguna duda. Ah, y además les voy a subir unos apuntes que hice, que son así súper parecidos a los de la prueba pasada, por si les sirve. No sé si hay alguna pregunta, alguna duda. ¿Quedó todo claro? En el chat no. Yo tengo una duda. Ya, dime. En los Clostridium, entiendo muy bien el Clostridium novi y el Hemolyticum. Como que me cuesta un poco. Ya, dale. Sí, es que los Clostridium son medios enredados en realidad. Pero no sé si se fijaron que el profe en su... era el Hemolyticum... el profe como que en su PowerPoint tiene un cuadro que es como el cuadro resumen, y yo estudié de ese y con ese me fue bien, ¿ya? Ya, entonces, el Clostridium novi genera hepatitis necrótica, ¿ya? Y se relaciona con la migración de parásitos, ¿ya? Como la fasciola hepática. Entonces, por ejemplo, no sé, el animal, el Clostridium se encuentra dentro del intestino de un animal, ¿ya? Y además va a presentar una parasitosis, ¿ya? Entonces el parásito va a migrar y junto con él va a mover las bacterias, ¿ya? Y va a movilizar las bacterias hacia el parenquima hepático, ¿ya? Y con eso va a generar una necrosis, ¿ya?
La diferencia con el Clostridium haemolyticum es que genera liberación de toxinas, ¿ya? Entonces estas toxinas difunden vía sanguínea a través del organismo y afecta principalmente a los eritrocitas, rompiéndolo, ¿ya? Y generando todo el cuadro asociado, ¿ya? Anemia, ictericia, hemoglobinuria, que es la presencia del pigmento de la hemoglobina en la sangre, o sea, de la sangre, en la orina, entonces va a ser orina roja, decaimiento, etc. ¿Ya? Y además, otra diferencia es que el Clostridium haemolyticum no es tan agudo como el resto de del resto de los Clostridium, ¿ya? O sea que el animal tiene la capacidad de poder recuperarse en algún momento. Eso, no sé si te quedó claro. Sí, ahora sí, gracias. Ya, de nada. Yo tengo una duda Ya, dime. de brucelosis. ¿Ya? El diagnóstico de la prueba de Bengala, o sea, de la rosa Bengala, ¿Ya? es principalmente en bovinos, o sea, para caninos y lo otro no se ocupa No, para no, epidemiología. no se ocupa. Es que la Ah, perdón. brucelosis bovina... no, perdón, te interrumpí yo, lo siento. ¿Ibas a decir algo más? No, no, dale. Ya. La brucelosis bovina genera un impacto económico dentro de los predios lecheros, ¿ya? Entonces, lo que se busca, y además es zoonótica, entonces, lo que se busca es disminuir la prevalencia de esa enfermedad, lo que más se puede, hasta llegar a erradicarla, ¿ya? Y por eso el SAC hizo un control de erradicación de la brucelosis bovina en Chile, ¿ya? El SAC, Sistema de Servicio Agrícola Ganadero, ¿ya? Entonces, se establecieron pruebas oficiales para el diagnóstico de brucelosis bovina, ya que como les contaba, que se hace la prueba de tamizaje, donde se ven los que son positivos, ya. Después se hace una segunda etapa, donde se confirman los positivos, y en caso de que el predio no presente ningún positivo, se siguen haciendo seguimiento hasta que se declara el predio libre de brucela. La diferencia con el diagnóstico de que por qué no se hace con la brucelosis ovina y la brucelosis canina, o sea, no la brucelosis ovina, la epididimitis del cordero y la brucelosis canina, es la diferencia que tienen en el lipopolisacárido. Ya el lipopolisacárido es una proteína, o sea, una proteína junto con lípido con sacárido, que se encuentra se encuentra en la membrana de las células de las brucelas, ¿ya? Y este lipopolisacárido puede ser rugoso o puede ser liso, ¿ya? La brucelosis bovina, ¿ya? Brucella abortus, presenta un lipopolisacárido liso, ¿ya? Y por ende, esta prueba rosa de Bengala sirve contra eso, ¿ya? Mientras que la de perro y la de oveja tiene un lipopolisacárido rugoso, ¿ya? Y por eso necesita otro tipo de pruebas, ¿ya? Para ver si es positivo o no es positivo. Eso era. No sé si te quedó claro con eso. Ay, ahora sí no podía hablar. Sí, gracias. Ya, de nada. Igual, de verdad, Ábalos ama preguntar por Bruselas, ya por las pruebas, ya como que lo ama. Entonces, estudiensela bien, vean bien para qué funcionan, revísenlo bien. Y eso, y como que en general yo siento que las pruebas de infeccioso están siempre más enfocadas como al control, a la prevención, al diagnóstico, más que a la enfermedad en sí. Como que siento que igual las preguntas, al menos dentro de las pruebas que yo hice el año pasado, eran como más generales. Como que si ustedes se saben, no sé, por ejemplo, no es necesario que se sepan así como, no sé, el virus de la rabia es del rhabdoviridae tanto, tanto, sino que es como saber la generalidad, cómo se transmite, cuáles son los factores de riesgo, cuáles son los animales que afectan, cómo se controla, qué cosa hay en Chile, bla, bla, bla. ¿Ya? No sé si hay otra pregunta. Parece que no. Y eso era la ayudantía de hoy día, ¿ya? Como les contaba, yo cacho que vamos a avisar por el Instagram de 4A y además la Mariana o la Feña va a avisar por su generación para que estén atentos cuando sea la ayudantía del Rodrigo, que va a ver todas las enfermedades parasitarias, ya que igual son hartas. Y eso, muchas gracias por haber venido. Les dejo la cuenta por si alguien quiere transferir. Y eso.
Gracias a ustedes. Cuídense mucho, que les vaya súper bien en la prueba. Ya estudien harto y les voy a subir el apunte, como les contaba. Ya, chaito. Ya, peace, chaito.